Buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión del 5 de julio del 2023. A nombre de todo el Consejo Directivo de la Administración 2023, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, les hago llegar nuestra bienvenida y agradecimiento por participar en las actividades académicas del Colegio de Medicina Interna, donde, recordemos, CEMIM somos todos. Gracias por visitarnos en las diversas plataformas, así como en las redes sociales del colegio, desde todos los estados de la República Mexicana y los que nos visitan de países hermanos que nos privilegian con su participación y contribución a estas sesiones. Hoy tengo el gusto de presentar al ponente que nos va a dar la sesión impartida el día de hoy, el doctor Rafael de Jesús Hernández Centeno. Él nos va a dar una actualización sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con sus nuevas actualizaciones. El doctor tiene formación de médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chiapas. Hizo medicina interna en el Hospital General Rafael Pascasio Gamboa y neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y además tiene una alta especialidad en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fisiología de la vía aérea en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cuenta con una maestría en ciencias médicas por el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas, así como actualmente es el jefe del Servicio Clínico de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas del INER y es además investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se desempeña como médico en el Grupo Ángeles y además el doctor ha tenido diversas distinciones como la Medalla al Mérito por el Servicio en el INER por 20 años, primer lugar en varios trabajos de investigación, lo cual nos da un verdadero orgulloso, y es miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles, así como de la Sociedades Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, como la Sociedad Latinoamericana de Tórax y la Sociedad Española y Europea de Neumología y Cirugía de Tórax. Para mí es un privilegio que hoy el doctor Rafael Hernández Centeno nos imparta un reporte GOL 2023, las recomendaciones del manejo del EPOC. Por favor, doctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar un tema acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el manejo actual, y también sobre diagnóstico, el abordaje diagnóstico. Mi nombre es el doctor Rafael de Jesús Hernández Centeno, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, titular de la clínica de EPOC. Entonces, como mencioné, el tópico que vamos a revisar es actualidades en el manejo de la EPOC. Específicamente vamos a hablar del reporte GOL 2023, pero haciendo un abordaje simplificado. A manera de repaso, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica consta de dos grandes síndromes, lo que es el enfisema y lo que es la enfermedad de la vía aérea pequeña. En estas microfotografías que ustedes observan, en la parte superior derecha vemos el enfisema, que es la pérdida del tejido alveolar. Esto va a conducir a problemas de oxigenación y el síntoma principal va a ser la hipoxemia y la disnea. En tanto, en la microfotografía de en medio abajo vemos la bronquiolitis, en donde observamos el daño que va sufriendo la pared de las vías aéreas pequeñas con remodelamiento, fibrosis peribronquial y un infiltrado inflamatorio denso. Esto va a ocasionar tos, expectoración, sibilancias y también contribuye para la disnea. Y estas dos grandes síndromes lo vamos a contrastar con la imagen superior izquierda, que es un tejido normal, donde vemos una vía aérea pequeña, íntegra, delgada,
con paredes, rodeada de paredes alveolares sanas. Este esquema ilustra de una forma práctica lo que es la fisiopatología del EPOC. Si nos centramos en la parte central, arriba, tenemos que esta enfermedad se va a caracterizar por una obstrucción al flujo aéreo expiratorio. Como el paciente no va a poder vaciar completamente los pulmones, esto va a originar un atrapamiento de aire que generalmente observamos en los estudios de imagen. Un término más fisiológico para esto se llama hiperinflación, donde la capacidad pulmonar total y el volumen residual se van a incrementar. Esto va a conducir a que el principal músculo de la respiración, el diafragma, no se mueva adecuadamente, y esto va a explicar el mecanismo de la disnea. La disnea va a ocasionar una limitación en las actividades de la vida diaria, y esto va a impactar en la calidad de vida del paciente. Pero ahí no termina todo. En la parte izquierda del esquema vemos que una buena parte de los pacientes van a experimentar ansiedad y desde luego una proporción van a tener ya insuficiencia respiratoria crónica con hipoxemia. Estos dos factores van a contribuir para la taquipnea, y la taquipnea, siendo un aumento en la frecuencia respiratoria, va a empeorar el atrapamiento de aire y la hiperinflación. Por el otro lado, estos pacientes dejan de hacer actividad física, por lo que el poco o mucho condicionamiento físico lo pierden, y esto va a aumentar el requerimiento ventilatorio, y este a su vez conducir a mayor atrapamiento de aire. Y por otro lado tenemos las exacerbaciones agudas que caracterizan esta enfermedad, que también van a incrementar la obstrucción del flujo de aire y también nos va a conducir a mayor atrapamiento de aire. Entonces, el abordaje y el tratamiento del EPOC se centra en interrumpir estos ciclos viciosos. Bueno, una forma de evaluar la disnea es mediante un cuestionario o escala que se llama escala del Medical Research Council, que consta de 5 grados, que va del 0 al 4. Entonces ahí vemos en esta caricatura, 0 pues sería aquel paciente que prácticamente no refiere falta de aire, a menos que haga un ejercicio extenuante, como nos sucedería a todo mundo. El grado 1 sería aquel paciente que se va a quitar caminando cuesta arriba, pendientes o algunos escalones. El 2 sería un paciente que tiene que caminar un poco más despacio que las personas de su misma edad. El grado 3 es un paciente que camina una cuadra y se tiene que detener a descansar. Y el 4 es la falta de aire con actividades leves como peinarse, lavarse los dientes, abrocharse la camisa. Y esas son las categorías de disnea, que es el síntoma cardinal de la enfermedad por el cual los pacientes buscan atención médica. Bueno, la disnea, por otro lado, se escogió como una de las variables para evaluar a estos pacientes porque este síntoma tiene valor predictivo para sobrevida, como este estudio japonés en donde vemos que a mayor disnea, la curva de sobrevida pues es menor. Y el otra variable de interés es la historia de exacerbaciones. La historia de exacerbaciones solo se obtiene mediante la pregunta si ha tenido recaídas, agudizaciones o episodios agudos en los últimos 12 meses que hayan requerido algún cambio en el tratamiento. Generalmente es para la toma de antibiótico o para la toma de un ciclo corto de esteroide. El estudio Eclipse es un estudio europeo, una corte europea que estudió a lo largo de 2 años el comportamiento de las exacerbaciones de un grupo de pacientes con EPOC. Entonces aquí en este esquema vemos que los pacientes
que están representados por las columnas verdes, eran aquellos que en el momento del reclutamiento no se habían exacerbado. Sin embargo, en el transcurso de 24 meses, estos pacientes, el 70% seguían sin exacerbarse. En tanto que los pacientes que ya habían sufrido 2 o más exacerbaciones los 12 meses previos al enrolamiento, seguían comportándose de la misma forma, el 70%, en los siguientes 2 años. Lo que quiere decir es que esta característica de la frecuencia de las exacerbaciones, según este estudio, demuestra que es consistente y podemos predecir qué pacientes tienen más riesgo de seguirse exacerbándose en los próximos meses. Y también las exacerbaciones tienen un peso con su valor predictivo de mortalidad, como vemos acá. De los pacientes que no se exacerban, pues tienen una sobrevida del 70% a 60 meses. Los que se exacerban poco, esta sobrevida a 60 meses cae a un 50% y los exacerbadores muy frecuentes cae hasta un 25%. Entonces, para el diagnóstico de los pacientes con sospecha de POC, necesitamos, por un lado, la presencia de los síntomas, aunque estos no son forzosos, pueden no tener síntomas y tener EPOC. Tener el factor de riesgo, principalmente el tabaquismo, la exposición a la biomasa, más frecuentemente el humo de leña, y tener una espirometría que demuestre obstrucción fija o recurrente. En el manejo inicial es forzoso ver una espirometría para observar el volumen forzado en el primer segundo, expirado en el primer segundo, para evaluar qué tan cerrados están los bronquios y poder categorizar al paciente en ese grado de obstrucción entre GOL 1 a 4. Ahorita vamos a ver con más precisión a qué se refiere eso. Ver los síntomas a través de la escala que les comenté anteriormente del MRC, pero también se maneja otro score de síntomas que se llaman CAT, que significa COPD Assessment Test, que son 8 preguntas con escala de Likert y puede tener una puntuación del 0 al 40. Entre mayor es el puntaje, mayor es la carga asintomática de la enfermedad. Como vimos, indagar sobre la historia de la exacerbación, el estatus tabáquico, se recomienda hacer por lo menos una vez en la vida niveles séricos de alfa-1 antitripsina y interrogar las comorbilidades, sobre todo cardiovasculares, metabólicas y neoplásicas. En el manejo inicial de los pacientes tenemos que abordar la cesación tabáquica, ya que hasta un 50% de los pacientes siguen con el tabaquismo activo. Revisar la vacunación de influenza, de neumococo, de COVID. También la vacunación contra lo que es Bordetella pertussis, y también se recomienda ponerse la vacuna de la varicela zoster. Estimular también un estilo de vida activo y ejercicio donde le permita la capacidad cardiopulmonar. Si el paciente no tiene una terapia farmacológica, pues iniciarlo. Y la educación es muy importante, ¿no? Sobre todo enseñarle el uso de los dispositivos, técnicas de respiración y tener un plan de acción por escrito, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si presento aumento de los síntomas o con qué signos o síntomas debo recurrir a un servicio de urgencias o de plano buscar la hospitalización. Y también, desde luego, manejar las comorbilidades, como son, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, probablemente la rinosinusitis, entre otros. Revisar en cada visita los síntomas, las exacerbaciones, el estatus tabáquico, exposición a otros factores de riesgo, la
inhalación, la técnica de la inhalación del dispositivo, la adherencia al medicamento, el ejercicio y la actividad física, quizás la necesidad de una rehabilitación pulmonar, que la gran mayoría de los pacientes sí lo va a requerir, y destrezas en su automanejo, ¿no? Para la disnea, el ahorro de energía, el plan de acción por escrito que les comentaba, la necesidad de oxígeno, de ventilación mecánica no invasiva o algún procedimiento quirúrgico que ayude a mejorar el atrapamiento aéreo, como es la cirugía de reducción de volumen, y la vacunación, el esquema que esté completo, el manejo de las comorbilidades y hacer la espirometría. Lo ideal es hacerla cada 6 meses, pero es aceptable cada año. Y en la visita vamos a ajustar si hay necesidad, dependiendo de lo que ustedes pregunten y exploren, si hay necesidad de modificar la farmacoterapia y o de sacar mejor provecho de las intervenciones no farmacológicas. Entonces, las metas del tratamiento del EPOC estable es reducir los síntomas, aliviándolos, mejorando la tolerancia al ejercicio y mejorando la calidad de vida. Y también reducir el riesgo. Reducir el riesgo se refiere a prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones agudas y, desde luego, impactar en la mortalidad. Entonces, de acuerdo al abordaje diagnóstico, la espirometría nos va a confirmar ese diagnóstico. El factor de riesgo, con o sin síntomas, nos tiene que orientar a solicitar la espirometría. Si en la espirometría observamos una obstrucción al flujo aéreo, crónica al flujo aéreo, pues vamos a tener ya el diagnóstico de POC, sobre todo si la relación BF1 capacidad vital está menor del 0.7. Eso quiere decir que una vez que el paciente llena sus pulmones de aire a su máxima capacidad y ese aire lo sopla de forma enérgica, en el primer segundo una persona sana debe sacar al menos el 80% del aire que metió. Si el paciente saca menos del 70% del aire que metió, hay un problema a la salida, y eso le denominamos una obstrucción crónica del flujo aéreo expiratorio. Dependiendo ese deterioro del BF1, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo, vamos a categorizar al paciente en GOL 1 a 4, dependiendo en qué nivel tengamos ese valor del BF1 en porcentaje del predicho. Y en la parte derecha de este esquema vemos cómo vamos a clasificar nuestro paciente de acuerdo al fenotipo clínico de exacerbador frecuente y de nivel de síntomas, usando sobre todo yo recomendaría usar la escala del MRC porque es muy práctica, en menos de un minuto lo obtienen, y si el nivel de disnea es bajo y el paciente tiene una tasa baja de exacerbación, estaría, digamos, en el panel A, que son poco sintomáticos y poco exacerbadores. En tanto que en el grupo B vamos a tener aquellos pacientes poco exacerbadores, pero muy sintomáticos. Y en el grupo E tendremos aquellos pacientes que son exacerbadores frecuentes, 2 o más exacerbaciones en los 12 meses, o que por lo menos hayan tenido una exacerbación grave que haya requerido hospitalización. Entonces vamos a tener ahí al grupo E. Bueno, también en las últimas versiones del reporte GOL ha influido mucho lo que se ha encontrado con respecto al único marcador inflamatorio útil hasta el momento para pacientes con EPOC, que son los eosinófilos que podemos observar en una biometría hemática. Consistentemente en varios estudios como estos que ven aquí en su pantalla,
tenemos que los pacientes a partir de 300 eosinófilos, estas curvas se separan en favor de aquellos pacientes que tienen en su tratamiento un esteroide inhalado. En el caso del esquema de la izquierda, los pacientes representados en la línea roja son aquellos que no se exacerbaron con respecto a los que pertenecen a la línea azul. En el estudio de la derecha son los pacientes representados por la línea naranja y azul claro, no se exacerban por tener esteroides inhalados con respecto a los que están en la línea verde. Y a partir también de 300 eosinófilos recaen más esos pacientes. Entonces, en base a esos estudios, se determinó que los pacientes que tienen historia de hospitalización por exacerbación de POC, que sean exacerbadores frecuentes, 2 o más exacerbaciones moderadas al año. Moderadas son aquellos que van a requerir una receta por antibiótico o por ciclo corto de esteroide, que tengan eosinófilos periféricos arriba de 300 o que tengan una historia concomitante de asma. En este grupo de pacientes, indudablemente, se tiene que añadir el esteroide inhalado en su tratamiento. ¿Qué pacientes de plano no les vamos o no se recomienda dar esteroides inhalados? Pues aquellos pacientes que tienen eventos recurrentes de neumonía, aquellos que tengan eosinófilos debajo de 100 y aquellos que ya hayan tenido una historia de infecciones micobacterianas. Y en la parte amarilla, en medio, tenemos aquellos pacientes que pudiera declinarse en la prescripción de esteroides inhalados. Serían aquellos que por lo menos tengan una exacerbación moderada de POC en el año y que tengan una cuenta de eosinófilos entre 100 a 300. En ellos se podría beneficiar el agregar el esteroide inhalado en caso de que no logremos controlar esas variables que caracterizan a este grupo que está en amarillo. Entonces, regresando al esquema del reporte GOL, aquellos pacientes que están en el grupo A, les vamos a dar de tratamiento un broncodilatador. Así, como ven ustedes, a secas, un broncodilatador no se especifica porque no hay un estudio que haya evaluado con cuál broncodilatador hay que iniciar. Si puede ser uno de acción corta, como salbutamol, o si debe ser uno de acción prolongada, como salmeterol, formoterol o tiotropio. Yo considero que en estos pacientes lo ideal es iniciar un broncodilatador, o sea, una monoterapia. En el grupo B, tenemos que estos pacientes sintomáticos pero no exacerbadores, el manejo que se recomienda dar es una broncodilatación dual con un LABA, que es un agonista beta adrenérgico, más un LAMA, que es un antimuscarínico de acción prolongada. Y en el grupo E, que son aquellos pacientes que básicamente se exacerban frecuentemente, la gran mayoría de estos pacientes podemos obtener un buen efecto del tratamiento usando la broncodilatación dual LABA-LAMA y en un grupo más pequeño que se habla de un 25% a un 30%, vamos a darle triple terapia añadiendo el esteroide inhalado, porque estos pacientes se van a caracterizar por un aumento de los eosinófilos séricos por arriba de 300. Vamos a tener que en el seguimiento de estos pacientes hay que revisar los síntomas, la disnea y las exacerbaciones. Vamos a evaluar la técnica de la inhalación y la adherencia al tratamiento y los otros abordajes no farmacológicos como es la rehabilitación pulmonar y la educación del paciente. Y vamos a ajustar a estos pacientes de acuerdo a si se requiere escalar el tratamiento, si necesitamos cambiar el dispositivo o las moléculas, o si podemos desescalar. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante.
Y estas son las intervenciones no farmacológicas que debemos de hacer en estos grupos, pero si vemos aquí, la cesación tabáquica pues va a ser una cuestión importante donde tenemos que insistir. Y en la rehabilitación pulmonar quizás sería para los pacientes en GOL, B y E. La actividad física sería a todos, ¿sí? Porque eso va a acarrear beneficios no solo a nivel pulmonar, y asimismo en todos va a ser el esquema de vacunación completo. Estos son los diagramas de ajuste del tratamiento de POC. Vemos en la parte izquierda, si el paciente no logramos controlar la disnea, que el objetivo a perseguir es mejorar una unidad, que ya se ha visto que es el cambio mínimo clínicamente significativo. Si no obtenemos esa disminución de una unidad, por ejemplo, un MRC de 4 reducirlo a 3 o 3 reducirlo a 2, quiere decir que estamos impactando, pero si no pasa eso y el paciente tiene monoterapia, tenemos que migrarlo a doble terapia. Si con la doble terapia no mejora, entonces hay que considerar cambiar el tipo de inhalador eh, o ver la estrategia no farmacológica como la rehabilitación o investigar otras causas de disnea, ¿no? Como puede ser la insuficiencia cardíaca. Y en el esquema de la derecha vemos el ajuste para llegar a obtener el control de las exacerbaciones. Si tenemos que el paciente está con monoterapia y no se logra exacerbar, o sea, tener 2 o más exacerbaciones en el transcurso de 12 meses y tiene eosinófilos arriba de 300, pues ya ni dudarlo, tenemos que migrarlo a triple terapia. Si el paciente tiene menos de 300 eosinófilos, podemos seguir o añadir el broncodilatador que complemente para que nos quede un LABA más un LAMA. Si el paciente, a pesar de estar en este manejo de doble broncodilatador, sigue exacerbándose y los eosinófilos están arriba de 100, pues vamos a migrarlo a la triple terapia. Pero si el paciente tiene menos de 100 eosinófilos, la recomendación GOL es no agregar el esteroide, sino más bien irnos hacia el roflumilaz o hacia la citromicina como agentes antiinflamatorios. El roflumilaz se puede conseguir en el mercado y actuaría mejor en aquellos pacientes más obstruidos con una función pulmonar menor del 50% y que aparte sean bronquíticos crónicos, o sea que los caracterice la tos con la expectoración, y la citromicina sería preferiblemente en exfumadores, a manera de un modulador de la inflamación. Entonces, también otra cosa que arroja el reporte GOL es hallazgos interesantes en la farmacoeconomía. Por ejemplo, primera vez que en las 10 GOL se lee este impacto en el ahorro de los recursos de la salud, en donde este estudio español demuestra que los pacientes que estuvieron hospitalizados por una exacerbación grave de POC y se les inicia de manera temprana una triple terapia, porque estos pacientes están todavía en proceso de recuperación por esa recaída y pueden tardar incluso hasta 3 meses en recuperarse totalmente, si es que logran recuperarse al 100%. Entonces, en este estudio se vio que los que se inició de forma temprana una triple terapia, comparado con aquellos que se recibió de forma tardía, los pacientes que iniciaron de forma temprana, el tiempo libre de la siguiente recaída fue mayor. Cuando vemos esto, pues va a redundar en costos, porque como en estas columnas vemos en la parte izquierda del esquema, vemos que pasa en los primeros 12 meses. La parte derecha es en los segundos 12 meses. Vemos en la parte de abajo, vemos en los gastos por todas las causas y los gastos relacionados al EPOC.
Y tenemos aquellos pacientes en las barras de la izquierda, de cada par de barras, la barra de la izquierda es aquellos que iniciaron de forma temprana una triple terapia versus con los que iniciaron de forma tardía, después de una exacerbación de POC. Y vemos que los que se inició de forma temprana, pues hubo un ahorro en recursos de gastos de recursos en salud, como es en medicamentos, visitas a urgencias, consultas, incluso en hospitalización. También en el reporte GOL se hace mucho hincapié de que finalmente, después de casi 2 décadas, se logra demostrar que la intervención farmacológica puede impactar en la sobrevida. Esto lo demostró en el 2020 este estudio se llamó IMPACT, en donde cuando se comparó triple terapia con los 2 broncodilatadores más el esteroide inhalado, comparado con broncodilatación dual, obtenemos una protección en la sobrevida. Y ese efecto en sobrevida se replica en este otro estudio, que es el estudio ITOS, el cual los 2 estudios son a 1 año. Fueron 2 medicamentos completamente diferentes, 2 triples terapias. Este es más reciente, fue del 2021, y también aquí se impactó en la sobrevida. Los pacientes que usaron la triple terapia con dosis alta de esteroide son los pacientes que tuvieron mejor sobrevida, pero curiosamente, en este estudio en específico, la protección se logró a nivel cardiovascular. Y eso hace sentido porque los medicamentos estos, pues al desinflamar las vías aéreas, también se logra desinflamar de forma sistémica al organismo, y esto hace que tengan menos síndrome metabólico o menos disfunción endotelial, y también se logra una disminución en la hiperinflación pulmonar, lo que permite un mejor llenado del ventrículo izquierdo, y eso puede explicar por qué se impactó en sobrevida, sobre todo en la parte cardiovascular. Bueno, todo lo que hay del tratamiento de POC, digamos que todo se centra en pacientes con EPOC asociado a tabaco. Pero bueno, en la clínica de POC de Miner es el único lugar a nivel mundial donde se ha logrado primeros datos sobre el beneficio de los medicamentos broncodilatadores en pacientes con EPOC secundario a biomasa, como vemos acá en esta gráfica, que los pacientes con EPOC por biomasa se les dio dos tipos de broncodilatadores, un beta-2 agonista de larga acción y un medicamento que es un antimuscarínico, que es el tiotropium. Entonces vemos que en términos de la espirometría se mejoró en los 2 grupos la función pulmonar medida por BEF1 por capacidad vital forzada y por capacidad inspiratoria. Entonces este trabajo en cierta forma responde un poco con qué broncodilatador debo empezar, y eso puede ser indistinto. Pueden empezar con un LABA o con un LAMA. Y en el reporte GOL tenemos esta otra tabla en donde vemos que en la parte de abajo tenemos todas las intervenciones no farmacológicas que han impactado en la sobrevida de los pacientes, como es la cesación tabáquica, como es la rehabilitación pulmonar, como es el uso de oxígeno a largo plazo, lo que es la ventilación no invasiva, que es en un grupo afortunadamente muy pequeño de pacientes, y aquellos pacientes que requieren de cirugía de reducción de volumen, en los cuales se logra mejorar mucho e impactar sobre la sobrevida. Entonces, ya en esta tabla se agrega la intervención farmacológica con triple terapia, lo que nos ayudó como observación el estudio IMPACT y el estudio ITOS. Bueno, considerar también que buena cantidad de pacientes con EPOC siguen fumando, como este estudio es el SUMMIT, que reclutó casi 20,000 pacientes con EPOC, en donde se vio que pues prácticamente la mitad de los pacientes pues, siguen fumando.
y lo hacen a una intensidad bastante fuerte, 41 paquetes año. ¿Y por qué es importante la cesación tabáquica? Porque en este estudio de John Soriano vemos que las líneas y círculos azules son pacientes que dejan de fumar y vemos que mantienen su función pulmonar a lo largo del tiempo. Algunos de ellos recayeron, que son las líneas verdes y círculos verdes que salen de las esferas azules. Son pacientes que recayeron en fumar y obviamente la función pulmonar pues declina, ¿no? En tanto que la línea verde con las esferas verdes son aquellos pacientes que no dejan de fumar, pues siguen perdiendo función pulmonar y en este seguimiento algunos subgrupos de pacientes logran dejar de fumar, que son las esferitas azules que salen de las esferitas verdes. Son estos pacientes que dejan de fumar finalmente y ganan función pulmonar. Entonces, tenemos también que hacer un abordaje antitabaco. Entonces aquí les muestro este esquema de cómo manejarían al paciente respecto a su adicción al tabaco. Entonces tenemos que cuantificar la exposición al tabaco, la motivación, la percepción que él tiene para poder hacer ese esfuerzo, dar ese paso. Se evalúa el estado de ánimo, los intentos previos, se mide el monóxido de carbono exhalado para ratificar que el paciente dejó de fumar o la cotinina en sangre o en orina. Entonces, en base a todo eso, vamos a ver si el paciente está preparado para dar ese paso a dejar de fumar. Aquí tenemos otro esquema en donde se muestra cómo idealmente el paciente debe de recibir tratamiento farmacológico sumado a terapia cognitivo-conductual. Y aunque sea un paciente ya con daño pulmonar por EPOC, no importa, podemos hacer el mismo estrategia de dejar de fumar que se hace para la población general, pero como un tip que yo les doy es que siempre tengan empatía con el paciente, comprendan lo complejo que es dejar de fumar y respetarlo, ¿no? No regañarlo, no decirle, ¿sabe qué? Si no deja de fumar, pues ya mejor no venga, eso no se puede realizar. Y tenemos pues aquellos pacientes que de plano hay unos que no quieren dejar de fumar, pero hay que estarlos persuadiendo de una forma discreta, y los que sí quieren dejar de fumar, estos que sí quieren ver cómo se va a manejar en base a los productos que tenemos en el mercado para ayudarles a dejar de fumar. Estos productos básicamente son los parches de nicotina y los chicles que sí se encuentran en el mercado aquí en México. Esas son las presentaciones y cómo se maneja a lo largo de 12 meses de tratamiento. Los que tienen una baja dependencia y los que tienen una alta dependencia, en base a un cuestionario que se llama dependencia física a la nicotina de Fagerström. En otra ocasión podemos ahondar un poquito más sobre este tema del manejo del tabaquismo, sobre todo en pacientes con EPOC. Tenemos el bupropión como otro medicamento que puede ayudarnos. Es un medicamento que ayuda a la recaptura de la serotonina a nivel cerebral, originalmente un antidepresivo, que su principal indicación actual es la terapia de ayuda para dejar de fumar. Y la vareniclina, que ahorita hay un problema con la FDA porque se encontró en algunos lotes trazas de contaminación con nitrosaminas, pero comparado con el cigarro tiene mucho más nitrosaminas que estas trazas que se encontraron en estos lotes, y qué ridículo que se haya retirado momentáneamente del mercado. Y bueno, aquí les presento un estudio que se hizo en la clínica de EPOC, en donde se comparó la tasa de éxito para dejar de fumar entre pacientes con EPOC y aquellos sin EPOC. Vemos algunas diferencias, sobre todo en la carga tabáquica, en el grado de adicción por el puntaje de Fagerström, y vemos la espirometría, como era de esperarse, pues están más dañados los pacientes con EPOC. Pero se habla que estos pacientes con EPOC, de hecho, desarrollaron EPOC porque fumaron más, tuvieron más adicción a la nicotina, y sin embargo,
En este estudio, en el programa para dejar de fumar para el INER, vemos que la tasa de éxito a 6, 12 y 24 meses es igual de buena que los pacientes sin EPOC. Bueno, tenemos el desempeño de la terapia de reemplazo de nicotina a través de los parches en la parte superior en este estudio de metaanálisis. Estos pacientes que se les ofrece estos parches tienen 2.6 veces más la posibilidad de dejar de fumar, en tanto que con el glucopión en la parte de abajo podemos tener también casi 2 veces más esa tasa de éxito. Hay medicamentos que se han probado, pero no han sido convincentes, como el caso de la nortriptilina, que es otro agente antidepresivo, pero la vareniclina era el que más había demostrado mayor tasa de éxito, más de 3 veces más la posibilidad de dejar de fumar si se prescribía. Tenemos que no importa si el paciente tiene un EPOC leve o moderado, como lo demuestra la parte superior este metaanálisis, ellos con un tratamiento para dejar de fumar tienen 1.6 veces más la posibilidad de dejarlo, en tanto que los que tienen un EPOC grave a muy grave, esta tasa de éxito puede ser hasta un 1.78 veces más esa posibilidad. Este es un trabajo también que se hizo en la clínica de EPOC, de pacientes con EPOC y sujetos sin EPOC, que ya habían llevado de alguna forma el programa para dejar de fumar, sin embargo no tuvieron éxito, y entonces se probó con vareniclina. Estos pacientes se les dio por 3 meses esta, esta estrategia y se consiguió una abstinencia 12 meses de 61% y de 42%. No fue significativo entre los dos grupos, lo que quiere decir que de todos modos es una buena tasa de éxito estos pacientes, a pesar de que también los pacientes con EPOC son más adictos, ¿no?, que la población general. Y esto pues al correr un análisis de regresión para ver qué variable predecía mejor esa tasa de éxito, se encontró que la motivación fue la variable que tuvo más peso para predecir esa tasa de éxito. Y este es otro estudio también de la clínica de EPOC, en donde todavía pacientes que más difícilmente les estaba costando dejar de fumar, se extiende el uso de la vareniclina por más de 3 meses. Entonces, el grupo que logró la abstinencia, que es la columna de en medio, vemos que los que tuvieron un tiempo de tratamiento, una mediana de tratamiento de 6 meses, pues ellos dejaron de fumar pues prácticamente en unos 4 meses, ¿no? En tanto que el grupo que no logró la abstinencia, ellos solo tomaron el medicamento en una mediana de 2 meses. Y pues desde luego no hubo un tiempo en el que ellos se hubiera observado que dejaron de fumar. Entonces, muchas de estas estrategias para dejar de fumar se pueden extender más allá de los 3 meses. Bueno, en la guía mexicana de EPOC se contempla todo esto que he platicado en el contenido de esta ponencia. Vamos a empezar este año la actualización de esta guía que salió a finales del 2019 y vamos a reforzar muchos detalles del tratamiento del EPOC y del abordaje del paciente fumador activo. Entonces también se ha hecho una campaña fuerte con la Secretaría de Salud de mejorar la detección de los casos de EPOC y de asma, sobre todo en médicos de primer contacto. Se nos atravesó la pandemia, pero estas cifras son ya de hace más de 8 meses, pero ahorita ya se han realizado más de 70,000 espirometrías en este proyecto grande que se lleva a cabo en muchos centros de salud distribuidos a lo largo de la República, y es un esfuerzo para mejorar la detección, el abordaje y el manejo de este tipo de pacientes.
Bueno, a manera de conclusión, el tratamiento, como vimos, persigue mejorar los síntomas, calidad de vida, reducir la tasa de exacerbaciones y mejorar la función pulmonar. Los broncodilatadores son el pilar del tratamiento del EPOC. Los corticoides inhalados se indican en situaciones específicas. Solo en una población particular de pacientes lo van a requerir. Entonces, cuando vemos la guía, el reporte GOL en su última versión 2023, comparada con la anterior, pues sí hubo una simplificación de la clasificación y hubo detalles en los algoritmos de ajustes que hacen más amigable implementar estas recomendaciones. Y en la parte del tabaquismo, la terapia de reemplazo de nicotina, el bupropión, tiene una eficacia en fumadores también con EPOC comparado a los pacientes sin EPOC de la población general, y que la severidad de la obstrucción no va a determinar el hecho de que el paciente logre dejar de fumar. Se puede conseguir una tasa de éxito bastante interesante. En cada visita de paciente con EPOC, ustedes deben de medir la disnea y la tasa de exacerbaciones para que puedan hacer el ajuste de su tratamiento, como lo fuimos describiendo en los algoritmos de ajuste, y siempre verifiquen la adherencia y el uso correcto del dispositivo. Muchas gracias y en un momento vamos a tener un espacio para algún comentario o alguna pregunta que ustedes deseen realizar. Muchísimas gracias por su interés y por su atención. Doctor Rafael Hernández, muchas gracias. Una excelente ponencia. Siempre es un poco complicado para los internistas y para los fumadores saber en qué momento debemos dejar de fumar, ¿sí? Y bueno, es un tema siempre muy controversial y quiero agradecerle mucho, de verdad es una plática muy enriquecedora y de veras muy didáctica. Quiero también agradecer a todos los que nos acompañan en las redes y plataformas y a los casi 800 invitados que tenemos en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, antes que nada, agradecer la invitación, ¿verdad? A este gran evento de la medicina interna de México. Me complace mucho estar con ustedes y pues compartir este tema, ¿no? Que es de actualidad, ¿no? Que es un azote, ¿no? De la salud pública. Y pues sí, la verdad es que es muy complicado hablar de una enfermedad muy compleja en poco tiempo, pero sin duda se deja los mensajes clave, ¿no? Y sí, es cierto, el tabaquismo sigue siendo todavía un problema que debemos de estar combatiendo. Y pues como vimos en la segunda parte de la plática, no importa en qué momento el paciente logre dejar de fumar, pero siempre se va a obtener un beneficio, ¿no? Por el solo hecho de interrumpir esa exposición, ¿no? A esos agentes agresores, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí se puede hacer un curso de POC, ¿no? Y espero que pues no sea la única vez, ¿verdad? Que estemos aquí platicando. No, esperemos tener muchas pláticas. Generalmente estos temas que son difíciles y generalmente los que estamos en instituciones privadas y en grandes ciudades nos vemos con la situación de que la mayoría acude directamente al neumólogo, ¿verdad? Es algo muy común cuando la gente tiene algún síntoma. Sin embargo, doctor, a veces los fumadores, me incluyo ahí en esa sección, ¿en qué momento deberíamos empezar a hacer un estudio de espirometría? Es un estudio muy sencillo, pero a veces nos hacemos, yo en lo personal, una radiografía, pero dice uno, no tengo síntomas, no tengo molestias, pero tengo más de 10 años de fumar. ¿En qué momento consideraría empezar algún estudio o hacer algo un poco más sofisticado para evaluar la función pulmonar antes de sintomatología? Es una pregunta bastante interesante. Se habla que todos, ahora sí que todo individuo tendría que hacerse una espirometría por lo menos una vez en su vida. Un paciente que tiene síntomas respiratorios
independientemente si sea o no fumador, tendría que evaluarse en un momento dado con por lo menos una espirometría, una radiografía de tórax y lo que está de moda ahorita, el oxímetro de pulso. Eso sería lo básico, ¿no? Y un fumador ya, digamos, con una exposición más significativa, hay una regla que nosotros en alguna campaña masiva de espirometrías se le llamó la regla del 10, que era invitar a aquellas personas que habían fumado más de 10 años y más de 10 cigarros al día, digo, por poner un criterio, ¿no? Eh, para poder detectar la posibilidad de POC, que esos pacientes se hicieran su screening o su cribado, como dicen, con una espirometría, porque como usted bien dice, y como pasa con diabetes y como pasa con hipertensión arterial sistémica, puede haber casos con obstrucción asintomáticos, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos detectar el padecimiento en una etapa muy temprana y que como se hace en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, que entre más pronto lo detectes, pues tienes más chance, tienes más oportunidad de preservar esa función pulmonar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y por aquí hay muchas felicitaciones, tanto en Facebook como en el chat del colegio, y también tenemos participación de algunos países fuera de México, como Perú, Bolivia, Nicaragua, Canadá, a los cuales también les agradecemos y le expresan muchas felicitaciones por su ponencia. Nos preguntan por aquí en el chat, en caso de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con broncoespasmo, ¿se pueden utilizar las metiljantinas? Sí, bueno, conforme ha ido evolucionando el tratamiento farmacológico, no solo del EPOC, sino de las exacerbaciones, y que hemos tenido mejores medicamentos, digamos que los últimos dos décadas hemos sido agraciados en que la industria farmacéutica haya volteado a ver, ¿no? a este tipo de padecimientos y le hayan apostado a diversas moléculas. Y eso permitió una revolución de la medicina respiratoria y poder observar en estos ensayos clínicos controlados, pues impactar en estos desenlaces, ¿no? En función pulmonar, en tasa de exacerbación, síntomas, calidad de vida. Y finalmente, como mencioné en una parte de la presentación, ya se logra impactar farmacológicamente en términos de sobrevida, ¿no? De mortalidad. Entonces, como han surgido cada vez mejores broncodilatadores tipo LABA, tipo LAMA, se ha afinado los esteroides también inhalados, pues la verdad es que se fue desplazando el uso de las jantinas. De tal suerte que, como ustedes observaron en lo que comenté de las recomendaciones de la guía GOL y ya en la mayoría de las guías, la británica, la canadiense, la australiana, la latinoamericana, prácticamente ya muchos ya no, casi no mencionan las cantinas, porque han sido pues ya sustituidas, ¿no? Ya tenemos esteroides nebulizados, ¿no? Hemos aprendido más de los esteroides sistémicos, ¿no? Entonces, el esteroide, perdón, las jantinas, en especial, las de manejo intravenoso, sería solo en el escenario que fuera de los pocos recursos que tuviéramos, ¿no? A la mano, ¿no? Pero no es un medicamento de primera elección, sería como de segunda o tercera elección, ¿no? Y bueno, yo debo decir que, por ejemplo, ahí en el INER, creo que las últimas veces que usamos metiljantinas, eh, eh, yo creo que ya fue hace 20 años, ¿no? Ahorita el estándar de manejo de exacerbación de POC en el INER ya no se usan metiljantinas. Ahora, las teofilinas tendrían un poquito más de uso, porque se ha visto que
si combinas, por ejemplo, un LABA con teofilina, puedes impactar en mejorar el puntaje de calidad de vida, pero sería un medicamento add-on, como dicen los anglosajones, un medicamento para agregar, ¿no? A lo que ya se tiene. Muchísimas gracias, doctor. Y de repente, bueno, hemos evolucionado en los tratamientos farmacológicos y como dice, los últimos 20 años y principalmente los últimos 5, el desarrollo tecnológico de sustancias que sean menos agresivas y con menos efectos secundarios nos hacen vivir mejor. Y nos pregunta en específico, siguen llegando muchas felicitaciones por su excelente ponencia y gracias. Nos preguntan, ¿qué alternativas terapéuticas se podrían tomar cuando la triple terapia presenta, principalmente con el uso de esteroides, genera complicaciones graves? Quiero suponer que cuando hay micosis agregadas o algunas situaciones. Sí, la verdad es que los efectos adversos de, sobre todo, la verdad es que sí hay cierto temor hacia los eventos adversos de los esteroides inhalados. Afortunadamente son en bajo porcentaje, ¿no? Es difícil que un paciente le tengas que suspender el esteroide inhalado pero sí puede haber casos, pero afortunadamente son los menos, ¿no? Quizás el efecto secundario más preocupante o angustiante sería la neumonía, ¿no? Pero la verdad es que la presencia de neumonía en las cortes de POC es menos del 5%, y la verdad es que es todavía más baja la posibilidad de muerte por esa neumonía. Nosotros los neumólogos decimos que le tememos más a la exacerbación, a la propia exacerbación, que a la misma neumonía, ¿no? Y curiosamente los mismos gérmenes que producen ambas entidades es el mismo, es el Streptococcus pneumoniae básicamente. Pero la fisiopatogenia de cómo se detona la exacerbación de POC genera una respuesta inflamatoria muy particular, hace que el paciente se vea más grave que una neumonía, ¿no? Ese sería, hablando de ese miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, al mejorar el depósito intrapulmonar de los medicamentos inhalados, ha permitido recurrir menos a los esteroides sistémicos, ¿no? Como se puede decir que los medicamentos inhalados, los dispositivos para inhalar, son para el neumólogo como las pomadas para el dermatólogo, ¿no? Son tópicas, ¿no? Y se usan microgramos y se absorben en muy pequeñas cantidades. Eso no quiere decir que en un momento dado no trastorne el eje hipotálamo-hipófisis. A veces sí hay que medir cortisol sérico, pero no vamos a ver un efecto como se observa cuando manejamos esteroides sistémicos, ¿no? Entonces yo creo que más que temor, miedo, debe generar más confianza en el uso de estos medicamentos. Entonces, yo creo que la triple terapia ahorita sería como casi el tope, ¿no? Del tratamiento de los pacientes con EPOC. Y posiblemente la siguiente era de manejo del EPOC sean los anticuerpos monoclonales, la terapia biológica, que ahorita ya recientemente salió un estudio hace un mes en el New England, donde ya se empieza a ver sobre todo grupos selectos de pacientes con EPOC que pueden beneficiarse de este nuevo abordaje. Pues muchísimas gracias, doctor. De hecho, la siguiente, habían hecho un comentario por ahí de esto de las exacerbaciones y del reflujo concomitante y este proceso de infección que ella comenta. Entonces, y en cuanto a los pacientes de la tercera edad que tienen ya algo de demencia, Parkinson, y que de repente tienen estas exacerbaciones con tos y esputo verdoso y amarillento, sin fiebre ni disnea, ¿cómo sería el tratamiento antimicrobiano si ya el paciente tiene como tratamiento LABA/LAMA? Ok, buena pregunta. Las exacerbaciones pueden tener cualquiera de la combinación de
disnea, tos, expectoración, silbido, ¿no? Cualquier combinación de esos cuatro es suficiente para hacer un diagnóstico de exacerbación. Si es un aumento agudo, sostenido, por lo menos se habla de 48 a 72 horas, y que no se, digamos que no se resolvió con el uso de broncodilatador de rescate, y que la persona ya está pensando en dar un antibiótico o un ciclo corto de esteroide. Esa es la definición habitualmente que más se maneja en los ensayos clínicos. Ahora, si está ausente la disnea, no descarta el hecho de que esté exacerbado, porque en ese ejemplo está la expectoración que cambió de color, ¿no? Ujú. Esa expectoración que cambia de color es suficiente para hacer el diagnóstico de una exacerbación del EPOC, y habitualmente hasta un 70% de las exacerbaciones son de etiología infecciosa bacteriana, ¿sí? Por eso se toma mucho en cuenta estos criterios de Antonisen, que son en relación al aspecto de la expectoración, ¿no? Y lo ideal es que, lo ideal es que siempre se cultive la expectoración, porque así podemos saber ante qué microbio estamos lidiando, ¿no? Y aparte, entre más daño estructural tenga el paciente, entre más baja función pulmonar, entre más recurrencia de las exacerbaciones, podemos encontrar ya no solo los típicos gérmenes patógenos respiratorios, podemos encontrar gérmenes gram negativos, y podemos encontrar ya en un momento dado también pseudomonas, ¿no? Y entonces eso pues nos va a dar más luz de qué antibiótico manejar, porque si no hacemos los cultivos, vamos a estar dando antibióticos que no son antiseudomónicos, ¿no? Y eso también puede ser una explicación por la cual el paciente esté recurrentemente recayendo. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Y por aquí siguen en Facebook y las felicitaciones. Y quiero hacer una pregunta por acá de Facebook. Aparte de las felicitaciones, el doctor Arriaga, la doctora Ale Gómez, preguntan, ¿la ventilación no invasiva, qué evidencia podría tener como riesgo de exacerbación? Sí, los pacientes que ya requieren a un punto en estas nuevas guías de tener necesidad de tener asistencia ventilatoria. Desde que la ventilación mecánica no invasiva, casi siempre lo conceptualizamos en el escenario de urgencias, ¿no? De un paciente que llega con compromiso respiratorio. Y sí, ahí tiene una función bastante importante, porque es de los pocos escenarios en donde aplica, ¿no? La ventilación no invasiva para prevenir una intubación, la exacerbación del EPOC. Pero en el terreno crónico, un grupo selecto de pacientes con EPOC, sobre todo aquellos que tienen un BF1 muy bajo, muy deteriorado, sobre todo debajo del 20%, que son pacientes que ya tienen todos los medicamentos que deben de tener, ya llevaron rehabilitación pulmonar, ya dejaron de fumar, tienen controladas sus comorbilidades, ¿no? Que se acompañen. Entonces, esos pacientes pueden beneficiarse de usar ventilación no invasiva, porque estos pacientes pueden llegar a retener dióxido de carbono, pero digamos en escenario crónico. Uno de los beneficios que se ha observado con esta estrategia es que reposan los músculos respiratorios. Eso alivia mucho la carga de la respiración, la disnea, y se ha visto también que mejora la interacción cardiopulmonar y mejora, en algunos pocos estudios se ha demostrado, sobre todo en otras enfermedades que se usa mucho la ventilación no invasiva, que incluso puede bajar la inflamación sistémica. Entonces, nosotros tenemos un estudio de Oliver Pérez, compañero de la clínica de POC,
que de hecho se presentó en un congreso europeo, se enrolaron puros pacientes con una función pulmonar baja. Nosotros le llamábamos la sub-20, pero no era de fútbol, era de la función pulmonar. Y entonces ahí a ellos se les ofreció durante un año la ventilación no invasiva, y se midió precisamente que disminuyeron la tasa de exacerbaciones. Y yo creo que es la suma de todos estos beneficios, ¿no?, que puede llegar a ofrecer esta estrategia. Muchas gracias, doctor. Sí, hay mucha utilidad. Y bueno, ya cada vez es más fácil el adquirir algunos aparatos de auxilio casero que mejoran mucho. El doctor Francisco Zambrano, aparte de felicitarlo, tiene aquí una cuestión interesante. Los anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que conocemos su utilidad en el asma y en sobreposición asma-EPOC. Tomando en cuenta la eosinofilia en el EPOC, ¿hay reportes del uso de omalizumab en pacientes con EPOC? Sí, sí ha habido estudios donde se ha probado los anticuerpos que ya están ahorita en el mercado, benralizumab, mepolizumab, dupilumab, ¿no? Bueno, en su momento, el caso de Soleil, ¿no?, que fue el primero que entró a México. Pero en realidad solo se ha observado algún beneficio en pacientes que tienen la sobreposición con asma, justamente como bien lo dijo el doctor. Pero en pacientes EPOC puros no se ha observado un beneficio. Por ahí vienen ya en camino algunos estudios en fase 3 con otros tipos de anticuerpos monoclonales que actúan digamos, en otros puntos de la cascada de inflamación más específica para EPOC. Y podemos decir que hasta ahorita el único medicamento que sí ha demostrado beneficio en estos pacientes es dupilumab, en un estudio publicado hace un mes y medio en el New England. Pacientes que se aseguró que no tenían sobreposición con asma, pero que tuvieran arriba de 300 eosinófilos. De hecho, en promedio, estos grupos tuvo 330 eosinófilos en sangre periférica, y se observó que sí hay beneficio en la función pulmonar, tasa de exacerbaciones y calidad de vida. Es posible que ese algoritmo que les mostré de ajuste de tratamiento, donde venía roflumilaz, acitromicina, es posible que en una próxima versión de la guía GOLD veamos otro ahí, que ya venga dupilumab, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y ya para casi finalizar, algún comentario nos pide el doctor Jorge Alberto Gutiérrez sobre el uso de terapias biológicas. Justo los anticuerpos monoclonales son las terapias biológicas, ¿no? Uh-huh. Yo espero que este dupilumab de este estudio, pues ahora sí que ya abrió otra ventanita, ¿no? Uh-huh. Para que se venga otro grupo de moléculas que, como comentaba, también el EPOC tiene un subgrupo de pacientes con EPOC se caracterizan por tener inflamación tipo TH2, pero uh-huh, no precisamente por tener sobreposición con asma. Entonces, por ahí se están explorando otras moléculas de este estilo, y también, desde luego, otras que actúen ante la respuesta inflamatoria TH1, ¿no?, que sería el otro grupo de pacientes con EPOC. Seguramente en 2-3 años ya vamos a estar hablando ya de otra era, ¿no? Si no es que antes, otra nueva era de tratamiento del EPOC. Sí, la evolución de la farmacoterapia ha sido impactante, más los últimos 5 años, y creo que así como ya tenemos mucha sobrevida en algunas situaciones que eran catastróficas como cánceres, ¿verdad? Creo que estas enfermedades que son de veras un gran problema de salud, como comentaba, pues van a evolucionar hacia una gran evolución. Y claro, debemos de quitarnos estos malos hábitos, el bajar también los índices de contaminación,
y pues irnos a estas energías un poco más verdes para que tengamos menos contaminantes a la hora de respirar. Doctor, ¿algún comentario final? Pues yo, la verdad, agradezco mucho esta oportunidad de este espacio, de hablar de una enfermedad que tenemos que ir hombro con hombro, ¿verdad? Con los otros especialistas. Yo creo que los médicos internistas tienen una buena población de pacientes con EPOC. Les toca también diagnosticar, les toca dar el seguimiento, ¿verdad? Y así como lo han hecho brillantemente con las cardiopatías, con otro tipo de padecimientos que ustedes ven, las metabólicas, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy contento de que haya habido mucha participación, gran cantidad de médicos, Sí. no solo de fuera de México también, y espero que esta plática sea de utilidad, que sirva para su práctica clínica, y pues estamos a la orden, ¿no? No, pues muy, muy agradecido, ¿verdad? Fue una conferencia muy, muy ilustrativa y creo que esperamos tenerlo próximamente, ¿verdad? Tenemos todavía algunas sesiones y sería un gusto seguir acrecentando este conocimiento de cómo vamos evolucionando en las enfermedades respiratorias, que generalmente son pues la base de lo que la gente en un momento dado necesitamos conocer. Doctor, muy agradecido, todo un placer y un honor que nos haya acompañado. Y antes de terminar la sesión, nada más quiero recordarle que está próximo el segundo Congreso Nacional a realizarse el próximo del 23 al 26 de agosto, un evento virtual que vamos a tener. Y si no hay nada más, los esperamos en la próxima sesión del colegio. Excelente noche. Gracias, doctor.